Hace un mes abrimos un concurso de mapas del cual obtuvimos 3 mapas distintos, uno hecho por Hermes, otro hecho por Guadara y otro hecho por un random pintor, a quienes les mando un gran abrazo. Cada uno de los mapas posee su propio carácter. Ahora, mi propuesta es, ya que no hemos recibido la suficiente cantidad de votos, en lugar de solo elegir un mapa, decidiré unir los 3 de una manera integral y sintetizarlos en un único archipiélago coherente. Ese es el reto y la promesa para este video. Debemos observar que los 3 mapas son bien distintos. Uno se trata de un mapa lineal con unas formas súper interesantes. Otro se trata de un mapa insular con incluso hasta nombres en él. Mientras que el tercer mapa posee un coloreado de un realismo atmosférico increíble. Vamos a ver entonces cómo convertimos 3 mapas de la comunidad en un único mapa vivo, con el objetivo luego de utilizarlo para la escritura colaborativa. Y también veremos cómo paso a paso transformamos diferentes contornos, texturas, coloreado en una única unidad coherente. Si has participado en el Discord de la comunidad, sabes de qué estoy hablando. El concurso no tuvo un único vencedor, porque sencillamente los 3 ganadores valían la pena. Por eso entonces los vamos a tomar a todos. La primera acción a realizar fue simplemente observar. Observamos las formas, esas líneas que mis suscriptores dibujaron. Cada forma sugiere un tipo de ubicación geográfica, según dónde se ubique en el mapa general. Penínsulas largas quizás invitan a rutas comerciales, marítimas o colonizaciones. Quizás islas pequeñas son refugios de culturas particulares aisladas. En mi opinión, era clave respetar la identidad de cada mapa. Esto fue la regla número 1. No se trataba de imponer un trazado, sino más bien de tratar de interpretar lo que el trazado ya nos contaba. A continuación vino el trabajo de composición. Rotar, escalar y acomodar las piezas de modo que se conectaran de forma interesante sin romper su particularidad. Digamos que fue como armar un rompecabezas geológico. Preguntamos, ¿qué continente pareciera ubicarse en un lugar de manera natural? ¿Cuál debería estar a su lado, debajo, arriba, etcétera? ¿Qué forma continental parecería unirse con otra y cuál no? ¿Qué orientación respeta mejor la línea costera natural? ¿Dónde quedan mejor los cabos para enlazar rutas marítimas? ¿Qué islas pequeñas pueden servir como puntos intermedios entre 2 masas? En esta fase hubo decisiones estéticas, buscando el equilibrio visual, y decisiones también narrativas, preservando los rasgos distintivos de cada mapa para que no pierda su identidad. Una vez resuelta la ubicación en el espacio de los elementos que disponemos, vamos a pasar a un trazado lineal. Voy a dibujar un borde único que realce las figuras, pero que también suavice encuentros discordantes. Aquí se trabajó pensando en placas tectónicas plausibles. Si pegas 2 continentes sin pensar en la energía que los crea, el resultado suena falso. En cambio, si propones una falla que forma un estrecho o una cuenca donde convergen corrientes, todo empieza a encajar mejor. Transformamos partes discordantes en uniones y sobre todo respetamos las partes con más carácter para conservar su trazado original. Vamos teniendo cuidado de repasar todas las formas y figuras presentes. Aquí no tengas miedo de añadir o quitar lo que no te guste. En mi caso no lo hice demasiadas veces, pero puedes hacerlo. Ahora pasamos al coloreado. Primero voy a definir las latitudes imaginarias. Los tonos verdes y oscuros para zonas húmedas y templadas, amarillos y ocres para arenas y estepas, blancos y grises para cumbres glaciares. Podés incluso ir más allá y pensar corrientes marinas que enfrían o calientan costas, o vientos dominantes que crean desiertos por sombra pluviométrica detrás de cadenas montañosas, en estuarios que traen sedimentos y fertilidad. Todas estas decisiones van a condicionar ciudades, caminos y conflictos futuros. En primer lugar, mi idea fue pintar la masa oceánica de un azul oscuro en su totalidad. Luego me puse a darle brillo con un color más claro. No te preocupes por la decisión de los colores, no tiene por qué ser realista. En este caso yo estoy intentando simplemente respetar las selecciones de los colores originales que los mapas ya tenían. Luego de haber conformado los mares, pasamos a pintar los continentes. Yo les di una base en verde, pero puedes ir pintando por partes si te resulta más sencillo, o dejarlo todo de un color si buscas algo minimalista. Para este mapa, luego de pintar los continentes, me propuse hacerle algunas líneas costeras, porque sentí que quedarían bien. Para ello mismo usé un color terroso pseudo arenoso. Fui contorneando las partes que sentí que se trataban de costas bajas, para luego pasar a con rojo trazar una ayuda a memoria sobre lo que podría ser los choques de las placas tectónicas de este mundo. La realidad es que no busqué un realismo absoluto, valga la redundancia, sino más bien que parezcan coherentes
coherentes con el trazado y resulten interesantes con el mapeo. Luego, con esta ayuda, pasaremos a plantear las cadenas montañosas y montes principales. A partir de esto quise marcar las zonas más húmedas y de bosques o selvas que pretendía poner en el mapa. Para ello usé un verde más oscuro para diferenciarlo del que ya había utilizado. Acá lo importante es ir decidiendo qué zonas serán más frondosas y húmedas en contraste con otras. Hazlo a tu gusto. En este caso supuse que según esta geología que se va generando, serían más húmedas las zonas cercanas al centro. Luego, en contraste con lo anterior, definiremos las zonas más secas del mundo. Y esto resultará sencillo, habiendo delimitado las cadenas montañosas y las zonas húmedas previamente. Usé un color terroso nuevamente, pero aún más claro. Aproveché también en medio de este proceso para pintar ligeramente las zonas polares con un color nieve, ya que también se trataban de zonas secas. Y seguido de esto, por supuesto, pintaremos algunas zonas nevadas al interior del continente, y me estoy refiriendo a las cimas nevadas de las montañas. Luego de esto se vino el momento de trazar redes hidrográficas coherentes. Los ríos bajan desde las altas montañas y corren hacia lugares menos elevados. Tú decides dónde van a desembocar. Al trazar cuencas y cursos fluviales, ya se va dibujando cierta logística de un mundo, rutas comerciales, límites naturales entre reinos, ubicaciones y etc. Aunque también el factor fantástico y creativo está justamente en romper con esa convencionalidad. Rompan las reglas y en aparecer con lo inesperado. Arriésgate y toma decisiones que no se hayan tomado antes. Si en tu mundo algo resulta natural, de hecho lo es. La idea de la escritura colaborativa que vamos a realizar en el canal de Discord, al cual están plenamente invitados, por favor súmense, es que compartiendo este mapa en comunidad, cada autor puede tomar un lugar y desarrollar su propia microhistoria, obviamente teniendo en cuenta que sea coherente con el contexto y narrativa general de este cosmos. Finalmente realizaremos un pulido estético, sombreado suave, variaciones de color para indicar altitud e incluso algunas iluminaciones importantes. Luego de esto es muy probable que documentemos datos generales por escrito más allá de la representación en dibujo del mapa, ya que como ya sabemos, un mapa no es una representación 100% real del mundo. Esto tiene escala, orientación y paleta de colores donde cada uno representa algo. Esto se hará con el fin de que otros puedan añadir su lore sin romper la coherencia. Si quieres replicar este proceso, te recomiendo organizar dos canales principales en tu flujo de trabajo, uno para geografía y otro para historia. En geografía se discuten formas, placas, clima, relieves, etc. En historia se proponen etnografías, economías y cronologías. Las herramientas digitales que suelen funcionar bien van desde editores de mapas, a los cuales luego podrás contornear y colorear, hasta sistemas de notas que permiten guardar datos geográficos, pero la herramienta más importante es lo protocolar. Siempre guarda versiones intermedias, nombra las capas con claridad y sobre todo documenta las razones detrás de cada modificación existente. En el Discord de la comunidad estamos empezando a hacer eso, un hilo con todas las decisiones, capturas y documentación de la información para que cualquier participante pueda retomar el proceso. También quiero mencionar algo esencial para el sostenimiento del proyecto de este canal. Si te resulta útil este tipo de contenido y querés apoyarlo, convertirte en miembro ayuda a financiar tiempo y recursos. Además, la opción más avanzada en membresía ofrece exactamente lo que muchos equipos de creación necesitan: acompañamiento personalizado y continuo en todo el proceso creativo. Eso significa revisiones y orientación para convertir una idea suelta en una campaña sólida o en una novela colaborativa. Me ayudaría mucho. Un saludo para Guadara, que fue el primer miembro del canal. Muchas gracias. Volviendo al mapa, mientras brindamos los últimos detalles, notamos que esto no solo representó un desafío técnico, sino que buscó ser un acto de homenaje a los participantes y un proceso de construcción colectiva. Fue un reto mantener la idea original de cada autor mientras buscábamos la coherencia global. Ahora es el momento de que el mapa deje de ser un dibujo para convertirse en la base de historia, narrativa, conflictos, creaciones y escritura colaborativa. Es así como se van conformando los resultados finales, aprovechando hasta el último segundo para añadir detalles. Gracias por acompañarnos en este recorrido por esta fusión de mapas. Suscríbete, dale like y activa la campanita. Si vas a participar en el concurso de escritura o te interesa sumarte a la escritura colaborativa, unite al Discord. Si preferís apoyo directo, revisá las opciones de membresía o compartilo con tus amigos o conocidos. Eso me ayuda un montón. Nos vemos pronto, espero que estén muy bien y te mando un abrazo grande.